Europa está ayudando a Rusia y esto es gravísimo para Ucrania. De hecho, en los primeros 6 meses de 2026, la Unión Europea importó de Rusia 136 cargamentos de gas natural licuado provenientes de la planta de Yamal para un total de 9.97 millones de toneladas, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. Y entonces, mientras Europa apoya a Ucrania e impone sanciones contra Moscú por un lado, por el otro sigue comprando demasiada energía a Rusia. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. Para entender por qué el gas ruso sigue llegando a Europa, tenemos que empezar por la relación energética que la Unión Europea había construido con Moscú antes de la invasión de Ucrania. Porque la dependencia hacia Rusia fue el resultado de décadas de inversiones y acuerdos que habían convertido a Rusia en el principal proveedor de gas del continente. Piensen que en 2021 Rusia suministró a la Unión Europea alrededor de 157 mil millones de metros cúbicos, una cantidad equivalente a aproximadamente el 45% de todas las importaciones europeas. Y la mayor parte de este gas llegaba a través de enormes gasoductos que transportaban directamente el combustible desde el lugar de producción hasta los países de destino. Por ejemplo, el Nord Stream conectaba Rusia con Alemania a través del mar Báltico. El gasoducto Yamal Europa pasaba por Bielorrusia y Polonia, mientras que otros suministros llegaban a Europa pasando por Ucrania o a través del Turk Stream, que cruza el Mar Negro y llega a Turquía antes de continuar hacia Europa. Claramente estas infraestructuras habían requerido inversiones enormes y años de trabajo, creando un sistema difícil de modificar rápidamente, porque un gasoducto no puede ser trasladado a otro continente y sigue teniendo valor solamente si alguien introduce gas por un lado y alguien más lo compra por el otro. Y para muchos gobiernos europeos esta relación parecía pragmática, porque Rusia disponía de enormes reservas de gas, estaba cerca del mercado europeo y podía suministrar grandes cantidades de energía utilizando infraestructuras ya existentes. El gas ruso contribuía así a calentar las viviendas y alimentar las industrias europeas, volviéndose especialmente importante para sectores que consumen grandes cantidades de energía, como la industria química y la siderurgia. Alemania, en particular, había construido parte de su modelo industrial sobre el acceso a energía abundante y conveniente, pero también Italia, Austria y varios otros países europeos habían desarrollado redes y contratos con Rusia. Y durante años esta relación le garantizó a Rusia un mercado enorme y estable, mientras que Europa podía obtener grandes cantidades de energía en condiciones consideradas convenientes. El problema, sin embargo, era que esta relación había creado una vulnerabilidad estratégica para Europa. Porque confiar casi la mitad de sus importaciones energéticas a un solo país significa permitir que ese país ejerza una fuerte influencia sobre el sistema energético europeo y por lo tanto sobre la industria y toda la economía del continente. Además, los contratos energéticos pueden durar décadas y la infraestructura se diseña para perdurar en el tiempo, así que las decisiones tomadas muchos años antes siguen teniendo consecuencias incluso si el contexto político cambia. Y así, cuando en 2022 Rusia invadió Ucrania, Europa se vio obligada a desmantelar en pocos años una relación energética construida durante décadas, tratando al mismo tiempo de evitar que la reducción del suministro desde Rusia provocara una grave crisis económica. ¿Pero qué hizo concretamente Europa después de 2022? Después de la invasión de Ucrania, Europa realmente redujo su dependencia de Rusia. Y según la Comisión Europea, las importaciones de gas ruso pasaron de 150 mil millones de metros cúbicos en 2021 a 52 mil millones en 2024, mientras que la cuota de Rusia en las importaciones europeas bajó del 45 al 19% hito, según Bruselas, en 2025. Los volúmenes han bajado aún más, a 36 mil millones de metros cúbicos y la cuota rusa se ha reducido al 12%. En pocos años, Europa habría reducido en más de 2/3 los volúmenes de gas ruso comprados en comparación con el periodo anterior a la guerra, y la reducción más evidente ha sido precisamente en los gasoductos que durante décadas habían conectado a Rusia con los mercados europeos. De hecho, las exportaciones rusas por tubería hacia la Unión Europea han bajado de más de 155 mil millones de metros cúbicos en 2021 a menos de 40 mil millones en 2024, mientras que el Nord Stream fue dañado en 2022, el gasoducto Yamal Europa dejó de funcionar. Y el tránsito a través de Ucrania terminó el 1 de enero de 2025 después de que Kiev decidió no renovar el acuerdo con Moscú. Pero para entender la magnitud del cambio, piensen que en 2018 Rusia había entregado a Europa, a través de los gasoductos, la cifra récord de 201 mil millones de metros cúbicos, mientras que en 2023, a través de Ucrania, solo habían transitado alrededor de 15 mil millones de metros cúbicos, en comparación con los 65 mil millones previstos. Europa ha sustituido una parte de estos suministros, aumentando las compras a Noruega e importando más gas natural
licuado, el llamado GNL, de Estados Unidos y Qatar, además de utilizar más los enlaces con el norte de África. Paralelamente, la Unión Europea también ha reducido su propio consumo de gas, tanto que entre agosto de 2022 y enero de 2026, la demanda europea de gas disminuyó un 19%. Y según otra medición, entre agosto de 2022 y enero de 2025, el ahorro había sido del 17%, equivalente, imagínense, a cerca de 70.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Y una parte de este resultado se logró gracias a la eficiencia energética y a las energías renovables. Tanto así que entre 2021 y 2024 la capacidad instalada de energía eólica y solar aumentó en total un 58%, permitiendo ahorrar cerca de 38.000 millones de metros cúbicos de gas en 3 años. Esto, sin embargo, también tuvo costos elevados. Debemos decirlo, porque en 2022 la reducción de los suministros rusos contribuyó a elevar los precios del gas, causando inflación y afectando así la competitividad industrial europea. Porque las empresas que consumen mucha energía se enfrentaron a costos mucho más altos. El mayor uso de GNL también expuso a Europa a un mercado global en el que los mismos barcos cargados de gas pueden ser comprados por clientes europeos o asiáticos. Entonces, la reducción de la dependencia de Rusia hizo que la Unión en realidad sí fuera más diversificada, pero también más expuesta a la competencia internacional para atraer los cargamentos disponibles. Porque, para que quede claro, el gasoducto va necesariamente del punto A al punto B y ya. En cambio, un barco va a donde quiere. Pero entonces, ¿por qué el gas ruso sigue llegando a Europa? Porque mientras casi todas las rutas terrestres han sido cerradas o reducidas, los barcos cargados de gas natural licuado ruso han seguido atracando en los puertos europeos. Imaginen que en 2024 las ventas rusas de GNL a la Unión casi se habían duplicado en comparación con el periodo anterior, alcanzando cerca de 25.000 millones de metros cúbicos, mientras que los suministros a través de los gasoductos se habían desplomado. Y Bruegel nos dice que las importaciones europeas de GNL ruso aumentaron un 60% en los 3 años posteriores a 2021, a pesar de la disminución del gas ruso comprado en total por la Unión. Y el centro de estas exportaciones es Yamal LNG, ubicado en el Ártico ruso y controlado por la empresa rusa Novatek. Piensen que Yamal produce alrededor de 18 millones de toneladas de GNL al año y desde el punto de vista geográfico, Europa es el destino más sencillo para esta producción. De hecho, un barco puede llegar a los puertos europeos en aproximadamente 7 días saliendo de ahí, mientras que para llegar a Asia, pasando por el canal de Suez, serían necesarios alrededor de 30 días. Luego, hay que decirlo, también existe una ruta más corta a lo largo de la costa ártica rusa, que permite llegar a Asia en unos 20 días, pero normalmente esta solo puede usarse entre julio y finales de noviembre. Y así, en 2025, la Unión Europea importó de Yamal casi 15 millones de toneladas de GNL. Mientras que en los primeros 6 meses de 2026, las importaciones europeas desde Yamal ya han alcanzado los 9,97 millones de toneladas, distribuidas en 136 cargamentos con un aumento del 16% respecto al mismo periodo de 2025. Y este crecimiento en realidad forma parte de una tendencia más amplia, porque entre enero y mayo de 2026, las importaciones europeas de gas ruso por gasoducto también aumentaron un 7% respecto al año anterior, mientras que las de GNL ruso crecieron un 11%. Una de las razones de este crecimiento probablemente sea la anticipación de las compras antes de la entrada en vigor de las nuevas prohibiciones europeas, hay que decirlo, porque desde abril de 2026 la Unión Europea ha prohibido las importaciones de GNL ruso relacionadas con contratos a corto plazo, mientras que los de largo plazo todavía pueden realizarse. Pero este tipo de contratos también será prohibido a partir del 1 de enero de 2027. El razonamiento que algunas empresas podrían haber hecho es concentrar más entregas en los meses previos al cierre definitivo del mercado europeo, aumentando así los volúmenes importados durante ese periodo. El récord de 2026 refleja entonces tanto el aumento de las entregas desde Yamal como los efectos de las nuevas prohibiciones europeas. Pero sigue siendo válido el hecho de que casi toda la producción de una de las plantas energéticas rusas más importantes ha continuado y sigue encontrando mercado en los puertos europeos. Pero ¿cuáles son los países que siguen comprando a Rusia? En los primeros 6 meses de 2026, los 3 principales destinos de las cargas provenientes de Yamal fueron Francia, Bélgica y España. Y en el periodo entre enero y agosto de 2026, Francia había comprado cerca de 4 millones de toneladas de GNL ruso, seguida por Bélgica con 2.3 millones y por España con 1.8 millones, mientras que Países Bajos había recibido cerca de 1 millón de toneladas. Francia desempeña un papel central porque cuenta con terminales capaces de recibir grandes cantidades de GNL. Pero ojo, esto no significa que todo el gas se consuma en Francia, porque una parte también puede continuar a través de la red europea. Y de hecho, según los análisis que consulté para crear este contenido, una parte del GNL ruso que entró es el GNL transportado por gasoducto hacia Bélgica para posteriormente llegar también a Alemania. Bélgica, además, cumple una función similar, también gracias a la terminal de Zeebrugge, uno de los principales centros logísticos del mercado europeo, donde una empresa energética europea, surgida de la reorganización de las actividades alemanas relacionadas con el gas ruso, recibe el GNL en base a un contrato que prevé alrededor de 2.9 millones de toneladas al año provenientes de Yamal.
España, en cambio, cuenta con una gran capacidad de regasificación, pero las conexiones a través de los Pirineos no permiten transferir automáticamente toda esta disponibilidad hacia el centro del continente. Y una gran empresa española firmó en 2013 un contrato con Yamal que prevé el suministro de 38 teravatios hora de gas al año hasta 2041, mientras que el valor de los compromisos de compra aún vinculados al GNL ruso asciende a aproximadamente 10.95 mil millones de euros, equivalentes a unos 13 mil millones de dólares. Y también los Países Bajos representan un importante punto de entrada e intercambio gracias a su infraestructura integrada con la de Europa noroccidental. Tanto que en los primeros 8 meses de 2025 el valor de las importaciones holandesas de energía rusa representa uno de los principales puntos de entrada. Un caso diferente es el de Hungría y Eslovaquia, que reciben principalmente gas ruso a través del Turk Stream, un gasoducto que, como se mencionó antes, parte de Rusia a través del Mar Negro y llega a Turquía, antes de continuar por los Balcanes hacia Europa Central. En el primer trimestre de 2025, los suministros a través del tramo europeo del Turk Stream aumentaron un 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando aproximadamente 4.5 mil millones de metros cúbicos, principalmente debido a la mayor demanda de Hungría y Eslovaquia. Y desde su puesta en funcionamiento, el Turk Stream ha transportado hacia la Unión más de 63 mil millones de metros cúbicos de gas ruso, generando para Rusia más de 20 mil millones de euros, equivalentes a aproximadamente 22.72 mil millones de dólares. Cabe decir, sin embargo, que Hungría y Eslovaquia no tienen acceso directo al mar y por lo tanto deben obtener el gas necesariamente a través de las redes de los países vecinos. Esto es una limitación geográfica real, pero también hay que decir que las decisiones políticas siguen teniendo un peso importante, porque Eslovaquia y Hungría han mantenido o reforzado la relación con Rusia, y el proveedor público eslovaco incluso confirmó en 2025 que quiere ampliar su contrato a largo plazo con Rusia. La geografía, entonces, sí hace que la diversificación sea más difícil, pero las decisiones de los gobiernos determinan la velocidad con la que se implementan las alternativas, si es que se implementan. El hecho es que, en cambio, Polonia y los países bálticos han introducido prohibiciones nacionales sobre el gas ruso, mientras que Alemania ha perdido casi completamente el acceso directo a las rutas rusas anteriores y se ha preparado para recibir GNL. Italia, en cambio, ha reducido su exposición gracias a las conexiones con Argelia y Azerbaiyán, mientras que la República Checa ha buscado nuevos suministros a través de los países vecinos. De todos modos, una parte importante del gas ruso sigue llegando a Europa, también como resultado de los contratos firmados muchos años antes de la guerra. Porque el mercado del gas a menudo se basa en acuerdos a largo plazo que garantizan a los productores clientes estables a lo largo del tiempo. Y estos contratos pueden incluir cláusulas llamadas take or pay, según las cuales el comprador debe pagar una cantidad mínima incluso si decide no retirarla. Por eso, una gran empresa francesa explicó que no puede suspender los suministros por no existir una base jurídica europea, mientras que una empresa española está considerando usar la prohibición como causa de fuerza mayor para modificar o interrumpir los acuerdos. El problema, sin embargo, es que estas decisiones pueden ser impugnadas por las contrapartes rusas y convertirse en litigios con demandas de indemnización. Y además, también está el tema del mercado global de GNL, donde los barcos se venden a quien paga más. Esto obliga a Europa a competir con Asia y hace que los precios sean muy sensibles a los shocks. En marzo de 2026, por ejemplo, la crisis internacional en Medio Oriente redujo alrededor del 20% de la oferta global de GNL, haciendo que los precios subieran rápidamente porque la oferta disminuyó. En un contexto similar, eliminar de inmediato también el gas ruso habría aumentado aún más la presión sobre las industrias y los consumidores, porque todos querrán los barcos de GNL que quedan, ya que hay menos oferta. Finalmente, existe el riesgo de sustituir una dependencia por otra. Piensen que Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales proveedores alternativos y en 2025 aumentó las exportaciones en aproximadamente un 15%, lo que equivale a unos 20 mil millones de metros cúbicos según algunas estimaciones y 22.5 mil millones según otras. ¿Entonces Europa está financiando a Putin? Entonces, cuando una empresa europea compra gas ruso, el dinero pagado no se transfiere directa e íntegramente al Ministerio de Defensa de Moscú, como es obvio, porque una parte cubre los costos de extracción y transporte, mientras que otros recursos van a las empresas involucradas y a sus accionistas. Además, en el caso de Yamal, el proyecto ni siquiera pertenece únicamente al Estado ruso, porque Novatek es una empresa privada, y entre los accionistas de la planta también hay otros actores. Así que la nota positiva es que cada euro pagado por Europa no se entrega automáticamente al ejército ruso, pero estas compras de todos modos tienen consecuencias positivas para la economía del Kremlin, y eso hay que decirlo. Porque el sector energético genera ingresos para las empresas rusas y por lo tanto produce ingresos fiscales para Moscú. Piensen que en los primeros 6 meses de 2026, el gas europeo comprado solamente de la planta Yamal tenía un valor estimado de 5.96 mil millones de euros. Y en los primeros 8 meses de 2026, la Unión había comprado en total 11.4 mil millones de euros en energía rusa, pero con una disminución del 21% en comparación con el mismo periodo de 2024. Y es una cifra mucho más baja en comparación con los más de 133 mil millones de euros pagados en 2021. Y esto es importante
destacarlo, porque los pagos han disminuido enormemente en comparación con el periodo anterior a la guerra, pero siguen siendo económicamente demasiado significativos. Pero Reuters ha calculado que desde el inicio de la invasión hasta los primeros 8 meses de 2025, las importaciones europeas de energía rusa habían superado en total los 213.000 millones de euros. Mientras que en el mismo periodo, imagínense, la Unión había destinado 167.000 millones de euros en ayudas financieras, militares y humanitarias para Ucrania, según el Kirin Institute. Ok, estas dos cifras no son perfectamente comparables, y hay que decirlo, pero son significativas. Y también hay que decir que la responsabilidad no está distribuida de la misma manera entre los europeos. Y esto es importante subrayarlo, porque en los primeros 8 meses de 2025, Hungría y Eslovaquia representaban juntas alrededor de 5.000 millones de los 11.4 mil millones de euros que la Unión gastó en energía rusa. ¿Y ¿cuándo mejorarán las cosas? La Unión Europea ya ha aprobado un plan vinculante para eliminar los suministros rusos con una prohibición total sobre el GNL que entrará en vigor a principios de 2027 y la del gas transportado por gasoductos que comenzará en el otoño de ese mismo año. Y las sanciones para las empresas que no respeten las nuevas reglas podrán alcanzar al menos 40 millones de euros, el 3.5% de la facturación mundial anual o el 300% del valor estimado de la transacción. Sin embargo, la Unión también debería agrupar una mayor parte de su propia demanda de gas. ¿Por qué hoy más empresas o más países europeos pueden encontrarse compitiendo entre sí para comprar los mismos cargamentos de GNL, es decir, para comprar los mismos cargamentos que traen los barcos y así aumentar paradójicamente el precio que luego pagan los europeos? Una compra coordinada permitiría, en cambio, presentarse en el mercado como un cliente más grande y con mayor poder de negociación. Finalmente, sería una diversificación real, porque sustituir todo el gas ruso solo con suministros estadounidenses generaría una nueva dependencia y dejaría a Europa expuesta nuevamente a las decisiones de un solo proveedor. A las decisiones nuevamente de un solo gran proveedor. Sin embargo, la estrategia más sólida consiste quizá en reducir la necesidad europea de gas, porque mientras más gas consuma Europa, más tendrá que competir por los suministros mundiales y por lo tanto seguirá expuesta a las decisiones de los productores. Y por eso, la eficiencia energética, la energía nuclear y las energías renovables podrían disminuir estructuralmente la demanda de gas, haciéndonos más autónomos y seguros. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Europa logrará sustituir todo el gas ruso en los próximos años? Escríbanmelo en los comentarios, denle like, hagan hype y suscríbanse al canal si les gustan mis contenidos. Adiós.